Noticias de última hora, presten mucha atención. El expresidente de la Judicatura Wilman Terán, alias Diablo, saldrá de la roca y pasará a la cárcel número 4. Juezas nacionales aceptaron habeas corpus. Wilman Terán debe tener acceso a atención médica, a reuniones con sus abogados y mínimo 2 horas de patio con luz de sol, resolvió la Corte Nacional. Por haberse demostrado que en la cárcel La Roca ha recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes, las juezas de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia Emma Tapia Rivera y Catherine Muñoz Ubía resolvieron aceptar el recurso de apelación de habeas corpus correctivo presentado por Wilman Terán Carrillo, expresidente del Consejo de la Judicatura procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, y revocaron la sentencia de primera instancia que lo negó. Las magistradas dispusieron que Terán sea trasladado en el plazo improrrogable de 48 horas al Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha número 2, más conocido como Cárcel número 4, donde permanecerá hasta que sus procesos penales sean resueltos con sentencia, dice el fallo. Terán estaba en la citada cárcel de máxima seguridad, ubicada en Guayaquil, desde el pasado 30 de marzo. Además, señalaron que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, debe procurar algunas medidas de reparación para el acusado. Debe garantizársele el acceso a diferentes equipos electrónicos y demás herramientas de trabajo útiles para que pueda ejercer plenamente su defensa, por un tiempo de al menos 8 horas diarias, en espacios adecuados con conexión a Internet, con las limitaciones del caso, luz eléctrica, para lo cual se remitirá oficio pertinente a los legitimados pasivos de esta decisión. También se le permitirán las visitas a sus abogados y patrocinadores judiciales, en la privacidad que se requiere, sin restricción alguna de horarios y tiempo de visitas, sin necesidad de agenda previa. Asimismo, se remitirá oficio a las entidades pertinentes de esta decisión. El SNAI y el Ministerio de Salud deberán coordinar acciones para que Terán tenga acceso a revisiones tanto psicológicas y psiquiátricas y de las demás áreas que se requieran y las medicinas que correspondan, todo esto para garantizar su derecho a la salud. El tribunal dispuso que se le notifique mensualmente sobre las condiciones del apresado. Que se le garantice el tiempo mínimo de 2 horas de patio con luz solar directa con los debidos cuidados y seguridades. Que se le notifique con tiempo sobre diligencias que se hayan convocado dentro de sus procesos penales para que pueda preparar su defensa adecuadamente. El juez Alejandro Arteaga García, que completa el tribunal de la sala, emitió un voto salvado en el que rechazó el recurso de apelación. Terán está procesado en el caso Metástasis por delincuencia organizada y en el caso Independencia Judicial por obstrucción a la justicia. En más noticias. El presidente de la República hizo un llamado para que el Ejecutivo, Legislativo y también los gobiernos autónomos descentralizados trabajen en conjunto por el bienestar de la ciudadanía. El presidente de la República cumplió agenda aquí en la provincia de Manabí. Hace pocos minutos, aquí en la ciudad de Manta, el jefe de Estado culminó el recorrido de avance de obra del proyecto hidrosanitario y del megaparque de Manta. Durante su intervención, el jefe de Estado hizo un llamado a la unidad entre el Ejecutivo, Legislativo y los GATS municipales y resaltó las acciones realizadas en Manta durante su mandato para poder combatir el crimen organizado. Escuchemos. Como un presidente que ha venido ya 12 veces a Manta, un presidente que movió a la comandancia de las Fuerzas Armadas a Manta, que Manta sea el lugar central de la lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad y contra la politiquería absurda. Este proyecto necesita continuidad y necesita no solo una continuidad de un presidente, sino de una asamblea que trabaje en conjunto con la presidencia. Informarles también que el megaparque de Manta, que es en donde nos encontramos, tiene en total un 79% de avance de obra y su entrega está prevista para el próximo 4 de noviembre, para las fiestas de Manta. Mientras que el proyecto hidrosanitario se tiene previsto entregarlo hasta julio del 2025. Bueno, el monto del megaparque es 20.6 millones que no le costará a la ciudad de Manta porque es con fondos de Petroecuador. Y el tema hidrosanitario, aparte de que aquí encontramos una solución, también avanza en la ciudad con un crédito obtenido a través del Banco de Desarrollo del Ecuador.
Informarles también que más temprano el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Portoviejo, la capital en Manabita, en donde realizó la suscripción del proyecto de financiamiento por $30 millones entre la Agencia Francesa de Desarrollo y la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias para créditos de bioeconomía y para mujeres emprendedoras. El correísmo no es un partido político, es una banda de delincuentes y por lo tanto nosotros no podemos pactar, queremos pactar con corrientes ideológicas y políticas que nos permitan la transformación del Ecuador. Y continúa la división en Izquierda Democrática por la precandidatura de Carlos Rabascal. Este martes una facción protestó en los exteriores del partido en Quito, mientras que desde la presidencia del partido aseguran que la decisión se tomará el próximo viernes. Que Carlos Rabascal no puede representar a Izquierda Democrática en las elecciones de 2025 porque no ha sido parte de la militancia es lo que asegura una fracción del partido que este lunes se concentró en su sede en el norte de la capital. Reclaman que hay irregularidades en su inscripción y que se ha dejado fuera a quienes incluso han pasado por escuelas de formación. Que la Izquierda Democrática no tiene nada que ver con la Revolución Ciudadana. El señor Rabascal, en el año 2021, juró lealtad a la Revolución Ciudadana. Señor Rabascal, si quiere pertenecer a la Izquierda Democrática, primero haga militancia. Que pasen unos años, gánese la confianza de la militancia. Es automáticamente que nos quieran dejar fuera. Nosotros tenemos 12 presidentes y son 24 presidentes. ¿Cómo es que ellos tienen 17? Desde la fracción en contra están abiertos incluso a la posibilidad de una alianza con otros partidos de izquierda, pero no con alguien a quien califican como infiltrado. El correísmo no es un partido político, es una banda de delincuentes y por lo tanto nosotros no podemos pactar, queremos pactar con corrientes ideológicas y políticas que nos permitan la transformación del Ecuador. Ante ello, la presidenta del partido, Analía Ledesma, respondió y rechaza que parte de la militancia ponga en peligro incluso la participación de toda la Izquierda Democrática en las elecciones. No se les ha inhibido de que puedan participar o de que puedan presentar sus eventuales precandidatos. Si es que no lo han hecho y si es que no proponen y solo se oponen, es una pena que quieran lesionar al partido. Ledesma espera que estas asperezas puedan limarse en las primarias que se realizarán este viernes en la provincia de Manabí. Mientras tanto, desde la fracción dividida ya adelantan que presentarán las impugnaciones que sean necesarias. Salen a flote las inconformidades a la interna de la Revolución Ciudadana. Pierina Correa asegura no comprender por qué no fue considerada como candidata a la Asamblea en las próximas elecciones. Encabezó la lista de asambleístas nacionales en 2 ocasiones y aunque aún puede optar por un periodo más, el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por su hermano, ha decidido no considerarla esta vez. Ha sido una decisión de la mesa chica del correísmo en la que dice no estar. Pierina Correa asegura desconocer cuáles son los motivos. Y sí, reconoce que ha sido dura en su análisis tras la última derrota, pero aunque dice no coincidir con otras figuras del movimiento como Marcela Aguiñaga, prefiere no hablar de impases. Analizar las decisiones tomadas en la organización, reafirma, era su trabajo. Y en esa línea hoy, por ejemplo, cree que el binomio Luisa González-Diego Borja podría ser solo momentáneo. Y confiesa desconocer los criterios bajo los que la organización ha creído que Borja es el indicado. Si se logra finalmente la alianza, si son 2 agrupaciones, cada uno pone uno, me explico. Pero si son 3 o más, se debe escoger los mejores para que integren el binomio y luego aquellos que se hayan quedado fuera eventualmente pueden ser considerados para integrar, por ejemplo, la lista nacional. Otros cuadros del correísmo también han quedado de lado. La asambleísta Gisela Garzón, vocera frecuente de la organización política, no aparece en la lista de precandidatos a la legislatura. Ahí tampoco Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia y vicepresidencia por el correísmo. Ninguno ha querido pronunciarse sobre el tema hasta el cierre de este reportaje. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció que los ministros ya no acudirán a la Asamblea por disposición del presidente Daniel Noboa. En el Legislativo rechazan la decisión y amenazan con eventuales juicios políticos. Con fuertes críticas y amenazas de posibles juicios políticos es como respondieron las diferentes bancadas al anuncio que hizo el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, respecto de la disposición que habría dado el presidente de la República, Daniel Noboa, de que sus ministros ya no acudirán a la Asamblea Nacional y que
en lo que resta del periodo legislativo no se enviarán proyectos de ley. Aseguran que esto se trata nada más de una época electoral. Se trata de una disposición dada por el presidente Daniel Noboa a sus ministros, aseguró el viceministro de Gobierno Esteban Torres durante una entrevista radial este martes. Ante la persecución a ministros de Estado, que no solo se da con juicios políticos, se da con comparecencias y comparecencias. Yo le enseñara el cárdex del día de mañana de todas las comparecencias, es casi medio gobierno teniendo que hablar en la Asamblea Nacional, en donde además hemos decidido ya que no vayan los funcionarios, que no vayan. ¿Y quieren ponerles juicio político? Que les pongan. La respuesta de las bancadas en la Asamblea fue inmediata. El gobierno no puede establecer discrecionalmente si manda o no manda a sus ministros, eso lo dice la Constitución y lo dice la ley. Así que en esta Asamblea estarán siendo llamadas cuantas veces sean necesarias las autoridades del gobierno, porque si hicieran bien las cosas, no hubiese la necesidad de llamarlos tantas veces. Que la ley es clara, le recuerdan en Construye. Negarse a comparecer en las comisiones, el pleno o simplemente no entregar información pueden ser causales para una eventual censura o destitución. Si no viene, lo que sigue el procedimiento es los juicios políticos de acuerdo al incumplimiento de funciones o incumplimiento de información que estamos pidiendo nosotros. El asambleísta Adrián Castro defiende la decisión del jefe de Estado. Dice que la Asamblea por ahora está cosechando lo que ha sembrado. Como todo en la vida, ustedes vean, las personas se dejan perder el respeto. Y esta Asamblea se ha dejado perder el respeto por una simple y sencilla razón. Porque hoy día, por ejemplo, nos convocan para aprobar el Día Nacional del Gamer. Yo no entiendo por qué razón después la admiración de que no quieran venir, pues. Según datos colgados en el mismo sistema web de la Asamblea, esta realiza un promedio de 21 pedidos de información diarios a los ministros. Y bien, en medio de críticas, también hace pocos minutos el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que el 29 de agosto sea declarado como el Día del Gamer, el Día del Videojuego. Esta propuesta fue hecha por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Krofler. El Movimiento Democracia Sí eligió al expresidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y la presidenta de la Casa de la Cultura del Guayas, Marta Rizo, como su binomio para las elecciones del 2025. Tras reconocer que hasta el momento no había pertenecido a ningún partido político, pero que acepta el reto por el país, el expresidente y ex juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, accedió a la nominación realizada por el Movimiento Democracia Sí para ser precandidato a la presidencia. Frente a un auditorio lleno, luego de un proceso de democracia interna, dijo que luego de más de 20 años de una carrera dedicada al derecho, presentó su renuncia para emprender un trabajo por el Ecuador, pues desde los diversos cargos desempeñados vio cómo se metió la mano a la justicia. ¿Cómo no nos va a doler el Ecuador cuando el Estado es inoperante? Cuando el Estado no puede enfrentar la grave crisis que vivimos. Queremos ser la voz de los que no tienen voz, la voz de quienes han sido olvidados. Nuestra tarea central será recuperar la justicia en el Ecuador, desatando la producción y la generación de riqueza. Como un adelanto a lo que serán sus propuestas de trabajo, aseguró que se debe analizar la permanencia de organismos tales como el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos que debatir si no deben desaparecer porque hacen tanto daño al Estado, cuando menos deberán ser seriamente reestructurados. Su compañera de fórmula en esta carrera, Carondelet, será la presidenta de la Casa de la Cultura de la provincia del Guayas, Marta Rizo, mientras que también se aprobó una lista de precandidatos a asambleístas nacionales encabezada por Gustavo Larrea. Estados Unidos niega haberle ofrecido una amnistía al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a cambio de que ceda el poder. Además, la Asamblea venezolana impulsará una nueva regulación en las redes sociales. Estados Unidos negó haberle ofrecido una amnistía al presidente venezolano Nicolás Maduro. Estas declaraciones surgen luego de que un medio estadounidense anunciara una supuesta propuesta de perdonar a Maduro y sus colaboradores a cambio de que renuncien a la presidencia tras las criticadas elecciones del 28 de julio. No hemos hecho ninguna oferta de amnistía a Maduro ni a otros desde estas elecciones. El Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Maduro con el 52% de los votos, pero hasta el momento el organismo, de línea oficialista, no ha publicado las actas de escrutinio.
Estados Unidos está considerando una serie de opciones para presionar a Maduro para que vuelva a Venezuela a la senda democrática. Por otro lado, la Asamblea venezolana impulsará una regulación de las redes sociales a través de la reforma de una ley en contra del odio. Esto, luego de que Nicolás Maduro anunciara la creación de un Consejo Nacional de Ciberseguridad, el cual enfrentará supuestos ataques cibernéticos atribuidos a la oposición, y sobre el llamado por parte de líderes opositores a protestar el 17 de agosto, el presidente pidió a los poderes del Estado actuar con mano de hierro contra los manifestantes que no respeten su victoria electoral. Mano de hierro y justicia severa, hacer valer los principios constitucionales. Maduro también acusó a los líderes opositores de alentar un golpe de Estado e incentivar una situación de guerra civil en medio de los cuestionamientos internos y de la presión de la comunidad internacional. El mandatario apeló al Tribunal Supremo de Justicia para que certifique la elección.